Entonces, hablar de John Locke es hablar de ese filósofo, ¿cierto? Que es considerado el padre del liberalismo y que ese filósofo se pregunta cómo es posible que el hombre pueda conocer, ¿sí? ¿Cómo es posible que el hombre pueda conocer? Y frente a eso, en uno de sus máximos libros, el ensayo sobre el entendimiento humano, a partir de ese libro, ¿sí? Este personaje lo que va a hacer, ¿sí? Es desarrollar esa pregunta. Es cómo es posible que el hombre llene su mente de conocimientos, porque nosotros tenemos que tener muy claro el proceso de generación del conocimiento. Es decir, para el empirista, el conocimiento, es decir, para que las ideas o el conocimiento llegue a nuestra mente, debe ser presentado en primera instancia por los sentidos, ¿sí? Por los sentidos entran a nuestra mente, ¿sí? A nuestra mente y a partir de ahí se construye el conocimiento, pero arranca a partir de los sentidos, es decir, lo que uno pueda ver, ¿sí? Lo que uno pueda sentir, olfatear, ¿sí? Si nosotros vamos a ver un árbol, pues nuestra vista percibe al árbol e inmediatamente uno se crea una idea, un concepto de árbol, porque uno lo observó. Bien. Entonces, vamos a hablar de la sustancia y de la esencia. Cuando hablamos de la sustancia y de la esencia, hay que tener claro que John Locke va a agrupar las ideas complejas, ¿sí? En tres grandes grupos, ¿sí? Cuando hablamos de las ideas complejas en John Locke, este personaje las agrupa en tres grupos, es decir, va a hablar de ideas que son modos, ideas de modos, van a hablar ideas de sustancias y va a hablar de ideas de relaciones. ¿Qué son las ideas de modo? Bueno, son aquellas, ¿cierto?, que subsisten por sí mismas, es decir, ellas mismas tienen la capacidad de existir, ¿sí? No dependen de otra, ¿cierto? Sino que lo único que en las que ellas van a depender es de la sustancia, ¿no? Porque la sustancia es lo máximo que puede uno percibir, ¿cierto? O depender. Esas son las ideas de modo, ¿sí? Las ideas de sustancia, que no sabemos en qué consisten, pero que sirven de sustrato. Cuando hablamos de sustrato es de fundamento, de sustancia, ¿sí? Cuando hablamos de la base, ¿sí? A las ideas simples. Esas son las ideas de sustancias. Cuando hablamos de las ideas de relaciones, obviamente como su nombre lo indica, de relación, ¿cierto? Es decir, aquellas que surgen de confrontar, comparar, equiparar, ¿cierto? Ideas entre sí. Entonces, ahí vemos las ideas de modos que no, no subsisten por sí mismas, sino que dependen de la sustancia. Hablamos de las ideas de sustancia que son prácticamente las que sirven de fundamento, de base para las ideas simples y encontramos las ideas de relaciones. Estas ideas de relaciones son las que surgen en la confrontación entre las ideas, ¿sí? Esos son los tres grupos de las ideas complejas, ideas de modo, sustancias y relaciones. Pero John Locke no niega la existencia de la sustancia, él no lo niega. Él lo que va es afirmar que de ellas nosotros no tenemos ideas claras y distintas. Él no niega la existencia de la sustancia. Él lo que va a decir es que de ellas nosotros no tenemos ideas claras y distintas. Y frente a esta posición, John Locke dice que hay que señalar, ¿sí? Hay que señalar el hecho de que a pesar de sostener que las ideas complejas son construcciones de nuestro intelecto, es decir, son creadas por nuestra capacidad intelectiva, frente a esto, perdón, John Locke escribe expresamente que esto no se aplica para las sustancias, ¿sí? Esto no se aplica para las sustancias porque el ser humano construye en su propio intelecto lo que son las ideas complejas, ¿sí? Y obviamente John Locke dice que esto no es aplicable
para las sustancias. Porque cuando uno percibe un objeto, uno percibe sus cualidades primarias o secundarias. Cuando uno ve un árbol, uno sabe que es un árbol por sus cualidades: grueso, delgado, alto, corto, frondoso, ¿sí? Mas no uno percibe su esencia, ¿sí? Uno no percibe su esencia, uno percibe son sus cualidades. Por tanto, hay que distinguir, ¿sí?, entre lo que John Locke llama esencia real, ¿sí?, y esencia nominal, ¿sí? Una cosa es lo que llama, o una cosa es lo que se entiende como esencia real, y otra cosa es lo que se conoce como esencia nominal. ¿Qué es la esencia real? Bueno, la esencia real es aquello por lo cual esta es lo que es, ¿sí? O aquello por lo cual esto es lo que es. Esa es la esencia real. Esto es un árbol de mandarinas. Esto es un automóvil. ¿Sí? Esto es un lapicero. Esto es un animal. ¿Sí? Es decir, aquello por lo cual esto es lo que es. ¿Sí? Las características propias. Esa es la esencia real. Pero cuando John Locke habla, ¿sí?, de la esencia nominal, él lo relaciona con aquello que consiste en un conjunto de cualidades que establecemos, eh, que debía poseer una cosa para ser llamada por un determinado nombre, ¿sí? El conjunto de cualidades para una cosa, ¿cierto?, puede ser llamada por su determinado nombre. Un árbol de mamoncillos, porque sabemos que es un árbol de mamoncillos por sus características, por sus cualidades, ¿sí? Si decimos que es un automóvil, pues obviamente nosotros ya tenemos las características, ¿cierto?, de ese automóvil, el conjunto de cualidades, ¿sí? Tiene su motor, tiene sus llantas, tiene sus puertas, ¿sí?, sus características, sus cualidades. Y por eso nosotros lo llamamos automóvil. Pero yo no puedo decir que esto es un automóvil siendo un lapicero. O yo no puedo decir que esto es un helicóptero siendo un cuaderno, ¿no? Las cosas tienen su nombre, y ese nombre se lo concede el ser humano, el hombre, porque llega en primera instancia a la mente. Es decir, la mente se va llenando de ideas, la mente se va llenando de conceptos gracias a los sentidos. El nominalismo de Luke, cuando él habla del nominalismo, habla de la abstracción, de abstraer, que tradicionalmente se entiende como el proceso para captar las esencias. No es posible, ¿sí? John Locke, el nominalismo, ¿cierto?, no es posible, ¿sí? Entonces, frente a la posición de este gran padre del liberalismo inglés, que nació en el año de 1632 y murió en el año de 1704, hablar de el valor, ¿sí? Hablar de el valor y de la extensión, ¿sí?, es muy importante. ¿Por qué? Porque las ideas para todo ser humano, ¿sí?, en todas sus variedades, constituyen el material del conocimiento, ¿sí? El material del conocimiento, pero no son todavía el conocimiento en sentido estricto. Es decir, nosotros ese material lo adquirimos por los sentidos, ¿cierto?, que van a llegar a ser ideas, pero ese material tiene que llegar a un acuerdo o a un desacuerdo. Es decir, este no existe si no se produce la percepción de acuerdo o desacuerdo. Es decir, cuando se admite lo que se está viendo como algo positivo, como algo verdadero, es un acuerdo entre las ideas. Pero cuando este acuerdo se convierte en desacuerdo, es algo falso. Es decir, no se llegó a un común acuerdo entre las ideas o el grupo de las ideas. Entonces, John Locke lo que va a hablar de este valor y extensión del conocimiento es ese acuerdo entre las ideas
que puede percibirse de dos modos. ¿Cuáles son los dos modos? Bueno, el primero es la intuición, ¿sí? La intuición es evidencia inmediata. La intuición es el espíritu, no se toma el trabajo de probar o examinar. No, 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 no. Aquí en la intuición se percibe la verdad como el ojo que ve la luz. ¿Sí? Es decir, la intuición se percibe a través de los sentidos. La intuición se percibe a través de los sentidos. ¿Sí? Es decir, el espíritu percibe eh, esta clase de verdad, ¿sí? No es necesario que intervenga la reflexión, sino que simplemente con la evidencia, con la intuición, ¿sí? Este es el conocimiento más perfecto de que es capaz la fragilidad humana, ¿sí? Es decir, lo que usted puede percibir gracias a los sentidos, ¿sí? Percibe la verdad. Y la segunda es la demostración. Ok, ya aquí sí se necesita una reflexión. Es decir, en la demostración, cuando el espíritu percibe el acuerdo o el desacuerdo entre lo verdadero o lo falso entre las ideas, ¿sí? Se produce a través de pasos intermedios. Entonces, estos pasos intermedios, ¿cierto? Es por medio de la intervención de las ideas y a esto se conoce como razonar, ¿sí? Usted para demostrar algo tiene que razonar, pero obviamente como estamos en la corriente del racionalismo, pues tiene que esa fuente de esa demostración es o son los sentidos. Entonces, para decir que algo es verdadero o que algo es falso o que una idea es verdadera o que una idea es falsa, tiene que haber un acuerdo o un desacuerdo entre las ideas, ¿sí? Y obviamente se percibe de dos modos, o se percibe por la intuición o se percibe por la demostración, ¿sí? Por la intuición o la demostración. Bien, pero resulta y pasa que este personaje me va a hablar a mí, John Luke me va a hablar a mí sobre cuatro conocimientos, ¿sí? Hablando respecto a la verdad como la adecuación de las ideas con la realidad externa, es decir, cómo el hombre adquiere ese conocimiento. Ese conocimiento nosotros lo podemos adquirir, ¿sí? Ya sea por intuición o demostración. Pero vamos a mirar cómo lo plantea John Luke. Los cuatro conocimientos son, el primero, el conocimiento de nuestra propia existencia, es decir, yo estoy seguro de que existo y eso lo conozco por intuición, ¿sí? Eso lo conozco por intuición, ¿sí? Porque estoy vivo, puedo sentir, puedo ver, puedo olfatear, ¿sí? Yo lo puedo conocer del conocimiento de nuestra propia existencia por intuición. Y obviamente, pues citan a Descartes en cuanto a cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿sí? Y porque yo existo, tengo sufrimientos, tengo placeres, ¿sí? Es decir, nosotros por medio de la experiencia podemos percibir, ¿cierto? Nosotros podemos intuir de que estamos vivos, el conocimiento de nuestra propia existencia por intuición. Dos, el conocimiento de la existencia de Dios por demostración. Bueno, lo que nada existe, nada se puede evidenciar ni demostrar. Es decir, en el segundo conocimiento lo va a referir a Dios y dice que el conocimiento de la existencia de Dios debe ser demostrable, es decir, a partir de las evidencias eh, empíricas, ¿sí? Se debe demostrar la existencia de Dios, ¿sí? Por eso este filósofo de John Locke apela al principio antiguo es nihilo nihil, ¿sí? Es decir, la nada, nada puede producir, ¿sí? Y obviamente al principio de causalidad. El principio de causalidad es causa y efecto. Si nosotros somos efecto de esa causa y esa causa es Dios, ¿sí? Es más, dice el mismo John Luke literalmente, más aún me atrevo a decir que conocemos que existe un Dios con más certeza que aquella con la que conocemos que algo fuera, hay algo fuera de nosotros, ¿sí? Entonces,
este personaje está demostrando de que Dios verdaderamente existe y lo demuestra porque está en nuestra interioridad y está en la exterioridad y nosotros lo podemos conocer gracias a los sentidos, ¿sí? Si Dios no existiera, pues nada haría, ¿sí? Pero obviamente Dios nos ha creado. El conocimiento de la existencia de Dios por demostración es la segunda. La primera es el conocimiento de nuestra propia existencia por intuición. La segunda es la existencia de Dios por demostración. La tercera, este personaje me habla de que el conocimiento de las cosas por sensación, ¿sí? Es decir, nosotros podemos conocer las cosas por medio de la sensación, ¿sí? De la sensación, ¿sí? Entonces, esa sensación es la existencia de las cosas, ¿sí? Y la existencia de las cosas nosotros la podemos observar, nosotros la podemos ver, ¿sí? Tanto es así que el mismo John Luke escribe literalmente tener en nuestro espíritu la idea de algo no demuestra la existencia de esta cosa, así como el retrato de un hombre no convierte en evidente su existencia en el mundo, o las visiones de un sueño no constituyen como tales una verdadera historia. ¿Sí? Entonces, en cualquier caso, frente a este planteamiento, este tipo de certeza de la existencia de las cosas fuera de nosotros es suficiente para los objetivos de nuestra vida. Es decir, cuando nosotros contemplamos, observamos la existencia de las cosas, ¿sí? Fuera de nosotros, pues esto es una evidencia de que estamos conociendo las cosas. La misma cosa se revela y uno en su propia capacidad percibe las cualidades, llega a nuestra mente hace el proceso de conocer y crear las ideas, ¿sí? La cuarta es el conocimiento por probabilidad, ¿sí? Este conocimiento por probabilidad donde no se percibe el acuerdo entre las ideas, sino que lo suponemos, una suposición. Probabilidad, suposición, ¿sí? Probabilidad, suponemos, ¿sí? Es decir, la probabilidad es una apariencia de acuerdo, algo que puede ser acuerdo o desacuerdo. Probablemente, quizás, puede ser como no puede ser, ¿sí? Hay otra forma de probabilidad que no se refiere a datos de hechos, sino a otra clase de cosas. Por ejemplo, la existencia de las inteligencias distintas a las nuestras, es decir, cuando la probabilidad de que exista los ángeles, ¿sí? Pero no es ángeles arias, ¿sí? Sino los ángeles de Dios. Sí, claro que ángeles también es de Dios, pero los ángeles, ¿sí? En esta parte, hablando de la parte divina, ¿sí? Es una probabilidad de que pueda existir. También los fenómenos, ¿no? La probabilidad de que estos puedan operar en la naturaleza, ¿sí? Entonces, esto es prácticamente el conocimiento de una probabilidad, es decir, puede que sí, como puede que no, se puede dar, como no se puede dar, y al fin es a partir de una suposición, ¿sí? Estos cuatro grados o estos cuatro conocimientos que plantea este personaje de la intuición, de la demostración, de la sensación, de la probabilidad, llevan a John Luke, ya para ir terminando la idea filosófica de este personaje, a hablar sobre las doctrinas morales y políticas, ¿sí? Y aquí es bastante interesante cómo este personaje relaciona la política con la moral, ¿sí? Cómo es la política, cómo es la moral. Bueno, en primera instancia, en el hombre no existen leyes y principios prácticos de carácter innato, ¿sí? ¿Sí? Es decir, no es que en el hombre haya llegado las leyes desde su nacimiento, principios, no, no, no. Es más a la experiencia, el hombre la va adquiriendo. Lo que empuja al hombre a actuar, ¿sí? Y lo que determina su voluntad es la búsqueda del bienestar, ¿sí? Es decir, el hombre está impulsado, motivado
a actuar, a buscar una voluntad, porque él quiere un bienestar. ¿Quién no desea un bienestar? ¿Sí? Todos buscamos un bienestar, pero este bienestar, ¿cierto? Es el de encontrar o el de buscar al mismo tiempo la felicidad, ¿sí? Es decir, el hombre debe estar actuando en búsqueda de su bienestar y en búsqueda de su felicidad, ¿cierto? Felicidad. Por lo tanto, la libertad no consiste en querer, sino que la libertad consiste en poder actuar, es decir, que usted pueda actuar libremente, ¿sí? Y abstenerse de la acción, pero de esa acción cuando es cobijada bajo unas, llamémoslo así, como un principio ya establecido, sino que el hombre lo va adquiriendo constantemente. Es decir, la libertad es poder actuar, ¿sí? Usted tiene que poder actuar. Y esta libertad va de la mano de la ética. ¿Por qué? Porque este personaje, John Luke, plantea que la ética es muy parecida a la de un utilitarista, es decir, buscan el placer o buscan el dolor, más bien evitan el dolor. La ética utilitarista, al igual que el planteamiento de la ética de John Locke, va a decir que el bien, el hombre debe buscar el bien porque en el bien está la felicidad, está el placer, causa felicidad, pero el mal obviamente va a causar dolor, ¿sí? Entonces, el bien y el mal moral se dan por nuestro acatamiento a la ley impuesta, ¿cierto? Por el legislador, ¿sí? Es decir, cuando nosotros acatamos las normas, nosotros sabemos qué es bueno y qué no es bueno, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y cuando usted cumple las normas, pues usted sabe, saca provecho y actúa libremente conociendo las normas para alcanzar placer, bienestar. Pero si usted incumple alguna norma, pues va a tener su castigo y obviamente va a tener su dolor. Tres tipos de leyes, ¿sí? Tres tipos de leyes plantea John Locke. Las leyes que son divinas, las leyes que son civiles y las leyes de opinión pública, ¿sí? Vamos a mirar en qué consiste cada una de ellas. Las leyes divinas, pues obviamente, si se juzga con base en el primer parámetro, las acciones humanas son pecados o deberes. Es decir, cuando nosotros actuamos, ya sea bueno o malo, ¿sí? Tenemos que saber qué es pecado y qué no es pecado, qué es un deber o qué no es un deber, ¿sí? Pero obviamente desde la óptica divina. Las leyes civiles, hombre, si usted incumple una ley, tiene su castigo, sí, y obviamente está buscando el dolor. Es decir, son juzgadas de acuerdo al segundo parámetro, que son las leyes del hombre, a partir de las leyes delictivas o de los inocentes. Y la tercera, pues, las leyes de la opinión pública o de la reputación, que son leyes que van a buscar las virtudes, ¿sí? De las virtudes de los hombres. Todo esto se concluye a partir de esto, es decir, la moralidad del hombre o la moralidad humana debe estar fundamentada en la ley divina. El hombre tiene que estar fundamentado o fundamentando su moral en la ley divina, es decir, en la ley natural. ¿Por qué? Porque a partir de ella el hombre descubre, ¿cierto? Descubre la propia razón humana, es decir, aquella ley que todo hombre descubre con la propia razón. Gracias a la ley divina, el hombre descubre su propia razón. ¿Sí? En política, este personaje afirma que la monarquía no se funda en el derecho divino, es decir, no tiene nada que ver la divinidad con política. La sociedad y el Estado nacen por derecho natural, todos los hombres son iguales e independientes, nadie debe provocar en los demás ningún daño en la vida. Ojo lo que plantea John Locke y es muy importante, nadie debe provocar en los demás ningún daño en la vida, ¿sí? Ni tampoco debe ocasionarle daño en la salud o en la libertad o en sus posesiones, ¿no? El fundamento del Estado es la razón y no el instinto salvaje. Es decir, el Estado debe
eh, administrar muy bien, ¿sí?, las leyes, el orden en el Estado, ¿cierto? Para que obviamente el hombre actúe coherentemente, porque de lo contrario, pues el pueblo se puede ir en contra del Estado si no cumple cabalmente sus obligaciones. Es decir, el Estado tiene poder de hacer leyes. Cuando hace poder, el poder de hacer leyes es el poder legislativo. El Estado tiene el derecho de hacerlas cumplir, es decir, el poder ejecutivo, ¿sí? Y obviamente los gobernantes se deben sublevar cuando el Estado no cumple con sus fines, es decir, el Estado, los gobernados, el pueblo se puede manifestar, sublevar, manifestar cuando el Estado no cumple con sus fines o atenta contra los derechos de la sociedad. ¿Sí? Entonces, ya para ir terminando esta parte de John Luke, me gusta mucho cuando este personaje dice que la tolerancia hacia quienes disienten de los demás en cuestiones de religión resulta tan coincidente con el Evangelio y con la razón, que es monstruoso que haya hombres ciegos ante tanta luz. Es decir, aquellas personas que no están a favor del pensamiento cristiano, ¿sí?, siendo tan evidente. John Luke me plantea, ¿sí?, que las doctrinas entre el Estado y la parte de la tolerancia religiosa, ¿sí?, esta no deben oprimir al joven, ¿sí? Es decir, no se puede reprimir al joven en la educación, porque este personaje de John Luke dice que la educación privada en las escuelas, eh, en las escuelas públicas, pues les lleva gran ventaja, porque en la educación privada es una educación de clase superior, es una educación que aporta mucho más al pensamiento crítico, a la parte intelectual del ser humano, y obviamente John Luke apoya y aprueba lo que es la educación privada. Bien, llegamos ya al final de este pensamiento del gran John Luke, cuando en su libro La racionalidad del cristianismo, es decir, cómo el cristianismo es comprendido desde la óptica del conocimiento, y él la llama así la racionalidad del cristianismo. Él no pretendió transformar la exposición del cristianismo, ¿sí? Él no se plantea eso en transformar, sino para él es argumentar, ¿cierto?, entre fe y razón, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Lo que John Luke pretende es entender la revelación, ¿sí?, y establecer un núcleo o su núcleo esencial, es decir, cuáles son las verdades que hay que creer para todo cristiano, ¿sí? Eso es, él quiere entender cómo se revela Dios, ¿sí?, y llegar a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí?, de que Jesús es el Mesías, ¿sí? Y obviamente está bastante influenciado John Luke por la parte religiosa. Bien, leo de manera literal, en realidad Luke no negó para nada el componente sobrenatural ni los misterios del cristianismo. La Sagrada Escritura es y será siempre la guía constante de mi asentamiento. Siempre la escucharé porque contiene la infalible verdad con respecto a cosas de máxima importancia. Quisiera poder decir que en ella no hay misterios, pero debo reconocer, para mí los hay, y pienso que siempre los habrá. Sin embargo, donde me falta la evidencia de las cosas, hallaré un fundamento suficiente para que pueda creer. Dios ha dicho esto, por lo tanto condenaré de inmediato y rechazaré cualquier doctrina mía, apenas se me muestre que es contraria a alguna doctrina revelada por la Escritura. Es decir, en las Sagradas Escrituras, a partir del argumento de John Luke, quiere decir que él puede estar, un misterio puede ser no creíble, pero él no va a entrar a refutar eso, sino que él mismo dice que va a rechazar de inmediato su doctrina y simplemente hará como un acto de fe, ¿sí? Hallaré un fundamento suficiente para creer. Es decir, Dios ha dicho esto, punto. Y no se puede, como quien dice, ir en contra
de lo que Dios está planteando. Bien, vamos a terminar nuestra clase y este pensamiento de John Luke con este video. Vamos a prestarle atención, por favor. Vamos a comenzar a estudiar la filosofía de John Locke. John Locke es considerado uno de los filósofos más importantes del empirismo, corriente filosófica de la filosofía moderna que, recordemos, ponía fe ciega en la experiencia a la hora de conocer, y también es considerado el padre del liberalismo inglés. Por ende, esto ya nos da la pauta que John Locke era inglés y nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Les cuento que a John Locke también le preocupaba cuál era el origen, el alcance o, si se quiere, la esencia del conocimiento, es decir, cómo podía conocer el hombre. Y por ende, él va a hacer un estudio, va a desarrollar su propia teoría del conocimiento, donde en una de sus obras más importantes, conocida como Ensayo sobre el entendimiento humano. Y los invito a que leamos una frase que él ha publicado, que ha redactado en esta obra tan importante. Vamos a ubicarla aquí. Él ahí, con respecto al conocimiento y con respecto al conocimiento posible en el hombre, va a decir: todo hombre tiene conciencia de que piensa y siempre está pensando ideas. Está fuera de toda duda que los hombres poseen en sus mentes varias ideas, como blancura, dulzura, elefante, ejército, etc. Es decir, Locke no cree en las ideas innatas. Recordemos, las ideas innatas, tal como planteaban los racionalistas, eran aquellas que estaban en nuestra mente y que no dependían de la experiencia para existir en ella, sino que se preguntará a Locke cómo llegan estas ideas a la mente del hombre. ¿Cómo es posible que el hombre llene su mente de ideas? ¿Cómo llena su mente de ideas? ¿Y por qué se va a hacer esta pregunta nuestro amigo Locke? Porque Locke considera que la mente es una hoja en blanco. Para hacerlo más gráfico, un niño al nacer tiene su mente en blanco. La mente de un niño es como una hoja en blanco que va a tener que llenar de ideas a lo largo de toda su vida. Ahora bien, entonces vemos cómo Locke dirá, en primer lugar, que la mente es como una hoja en blanco vacía de ideas. ¿Y cómo se va a llenar? ¿Cómo llena esta hoja en blanco? Locke nos va a decir que el hombre llena su mente por medio de la experiencia. Pero seguramente a ustedes les faltan un montón de datos más para poder comprender esto. Vamos a quedarnos con la experiencia, concepto fundamental. ¿Por qué? Porque Locke dice que en ella se funda todo nuestro conocimiento y de ella surge el conocimiento. Se funda y surge el conocimiento, por supuesto, del hombre. ¿Pero cómo? Locke dice que mediante la observación conocemos de dos formas: con los sentidos, observación, entonces conocemos de dos formas: mediante los sentidos, es decir, de forma externa, aunque conocemos de... Bien, este era una parte de ese video. Nosotros conocimos de dos formas, ya se lo habíamos mencionado en las clases anteriores, de forma externa y de forma interna. De forma externa es gracias a los sentidos y obviamente aparece la sensación. Y de forma interna es a partir de la reflexión, ¿sí? Ahí aparece lo que es la percepción.